Amén. Y que si hay espino, que Dios reprenda y pueda transformar esa tierra en una tierra deseable, donde la semilla de Dios quiere caer y crecer. Amén. Inclina tu rostro para orar por la mensajera de su palabra. Padre celestial, a través de Jesucristo, Señor mío, oramos por tu palabra, sabiendo que tu palabra ya es bendita, Señor. Pero queremos orar, Señor, por la portadora de tu palabra, Señor mío, para que tú la uses, Señor, a favor de tu iglesia, a favor de nuestras vidas. Y todo aquello, Señor, que escuchen la palabra, pueda caer, Señor, en buena tierra, Señor mío. Preparamos y disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra. Bendice a tu hija, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Amén, que el Señor nos bendiga, amén. 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 Damos gracias al Señor por un nuevo día, amén. Por este día ya son 2 semanas que el Señor nos ha permitido estar acá. O sea, llevamos mucho tiempo, pero que el pastor delegó una responsabilidad en nosotros. Y yo le decía al pastor cuando hablaba con él que esta vez yo lo tomé de una forma especial, de una forma distinta. Y yo me siento de una forma distinta. Amén. Quizás es la madurez que uno va adquiriendo, el compromiso que uno adquiere con el Señor. Amén. Pero yo le decía que lo tomé de una forma contenta. Me daba alegría el día sábado hacerle el aseo en la iglesia, prepararle a usted el lugar para que usted el día domingo llegara, el día jueves hacerlo con amor. Amén. Pero yo sí le dije que pastora no me gustaría hacer, porque he sacrificado el rol del pastor. Amén. Estas 2 semanas uno en parte se lleva una parte del peso que tienen nuestros pastores y es grande. Amén. Así que nunca deje de orar por sus pastores, porque ellos necesitan oración. Amén. Y que el Señor levante hombres y mujeres leales a nuestros pastores. Amén. Cosa que ellos puedan salir como salieron estas 2 semanas, descansar y venir descansados, reposados para el largo año que les queda. Amén. Porque queda un largo año todavía. Así que el Señor nos bendiga. Le damos la bienvenida a Lois. Él hace un tiempo se estuvo congregando con nosotros. Dios te bendiga. Amén. Voy a hablar bien lentito para que me entienda, ¿ya? Para que me vaya entendiendo el mensaje. No voy a hablar rápido porque si no, no va a entender. Entonces, bien lentito para que entienda. Y le damos la bienvenida también a nuestro hermano Alexis, a Yesenia y a Matías. Amén. Dios te bendiga. Nos gozamos de tenerlos acá. Amén. Amén. Nos gozamos porque Dios está haciendo cosas maravillosas. Amén. Amén. Yo le voy a pedir que abra su Biblia en Santiago. Y ahí uno dice cómo el devocional de la coordinación se va ordenando con lo que es el mensaje cuando estamos en coinonía y cuando estamos en conexión con el Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas? Amén. Pero yo cruzaba los dedos que el hermano no se me metiera mucho al mensaje, porque si no me iba a arruinar el mensaje. Entonces, que Señor, que se vaya para el otro lado, para yo irme por este otro lado. Amén. Pero el Señor escuchó. Así que Dios le bendiga a nuestro hermano Luis. Amén. Y Dios nos bendiga a todos. A todos. Es un tiempo de restitución. Yo así lo creo. Santiago está entre Rancagua y Viña del Mar. No. Después de Hebreos, hay que ponerle humor a la cosa. ¿Me entendió el chiste? No, sí, bien. Hay que ponerle un poquitito de humor para que no se me aburra. Amén. Santiago viene después de Hebreos y antes de Primera de Pedro. Amén. A medida que usted lo vaya encontrando, me dice amén. ¿Lo encontró? Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 al 8. Amén. Amén. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando
os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. 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 Antes de empezar la palabra, a mí siempre me gusta explicar un poquitito de qué se trataba la epístola, quién escribió el libro de Santiago, amén. Porque cuando nosotros tenemos que entender que esta es una carta. Usted cuando recibe una carta, ya no se reciben muchas cartas, ¿cierto? Ahora es todo mail. Pero cuando usted recibe un mail, lo vamos a hacer más moderno. Cuando recibimos un mail, vemos el remitente, quien manda esa carta, ¿cierto? Es así. Cuando nosotros trabajábamos y mandábamos una carta o un memorándum o un correo, nos presentábamos primeramente. Natalia Navarrete, asistente de TAN, y yo me presentaba a mis proveedores, a mis clientes, y ellos así me conocían y sabían quién era quien le estaba escribiendo ese mail o quién era quien le estaba escribiendo esa carta. Amén. Y el libro de Santiago lo escribió Santiago, ¿ya? ¿Pero de qué Santiago? Porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, habla de 5 Santiagos. Pero hay 3 nombres de Santiago que toman un rol primordial en esta carta, dejando en evidencia que solamente uno fue quien la escribió, y fue el hermano de Jesús. Amén. Santiago, tenemos que entender que cuando Cristo estuvo en su ministerio, Santiago no era seguidor de Jesús, Santiago era incrédulo. Y eso lo dice la palabra que ni aún la madre ni los hermanos de Jesús creían en él. Entonces Santiago, cuando Jesús estuvo en la tierra, Santiago fue incrédulo, no creyó y no pertenecía al grupo de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles, ni tampoco al grupo íntimo que tenía el Señor. Amén. Santiago se vino a tener un encuentro con el Señor, dice la palabra, después que él resucitó. Y se le apareció Jesús a Santiago, y ahí dicen los escritores que él tuvo un encuentro con el Señor y le siguió. Amén. Entonces tenemos que diferenciar. Santiago no pertenecía al grupo de los 12 apóstoles. Amén. Él no estaba en ese grupo, él no estaba ahí, no estaba tampoco en lo íntimo. Y aunque era hermano de Jesús, de padre y de madre, no creía en Jesús. No creía en los milagros que Jesús hacía. No creía que Jesús era el Mesías. Ya, entonces Santiago era una persona totalmente incrédula. Y a veces nosotros somos incrédulos, ¿no? Somos incrédulos, amén. Entonces dice la palabra, o dice más o menos para que usted me entienda, que lo primero que hace Santiago al escribir esta carta, él se presenta. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y yo de ahí me detuve mucho rato, porque él al presentarse no dice Santiago, hermano de Jesús, siervo de Jesucristo, sino que él lo que dice es Santiago, siervo de Jesucristo. Entonces deja antemano él que él se encontraba infinitamente inferior a Cristo y que Cristo en él estaba por sobre todas las cosas. Entonces Santiago se presenta como un siervo de Jesucristo, como un siervo doulos. Hemos escuchado esa palabra nosotros, ¿cierto? Como un servidor, ¿cierto? No un esclavo, no que alguien lo haya comprado él y que haya sido esclavo, sino que un servidor del Señor. Amén. Y él se presenta como un siervo de Dios. Y le dice, y quiero dirigir esta carta a las 12 tribus que están dispersas fuera de Jerusalén, fuera de Judea. Amén. Entonces, él cuando escribe esta carta, tenemos que ver la condición en que se encontraba la iglesia en aquel tiempo. Dice la palabra que ellos estaban esparcidos y que estaban fuera del recinto de Judea, estaban a las afueras de Palestina. Amén. Entonces dice que estaban pasando, por lo que estamos leyendo, no una prueba, no 2 pruebas, sino que diversas pruebas. Amén. Entonces Santiago se toma el tiempo de hablarle y de mandarle una carta a aquella gente que estaba pasando por esos problemas. Él quería darle una fe, él quería darle ánimo a través de su carta. Amén. Y dice la palabra, y dicen los historiadores igual,
que Santiago, si bien no fue apóstol de Jesucristo, después con el tiempo él sí fue apóstol de Jesucristo, al igual que el apóstol Pablo. Si bien no estuvieron los dos con los 12 discípulos, pero sí ocuparon un rol importante después de la muerte de Jesucristo y de la resurrección del Señor. Y Santiago llegó a ocupar tal rol que él fue uno de los más importantes de la iglesia en Jerusalén. Amén. Entonces ahí nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor, cuando Él entra, el Señor empieza a obrar. Amén. Quizás y en la intimidad, cuando Cristo estaba con Santiago, cuando eran chicos, le decía: tú vas a servirme, tú vas a ser siervo de la iglesia, vas a ser llamado por mí. Y Santiago, como no creía, no le hacía caso. Pero llega un momento en nuestra vida en que sí tenemos que hacer caso a lo que el Señor nos está diciendo. Amén. Entonces, Él le manda esta carta a las 12 tribus que estaban dispersas en Jerusalén. Entonces, Él con esta carta, ¿qué es lo que trató de hacer? De animarles, de decirle: hermanos míos, aunque estén pasando por diversas pruebas, tengan sumo gozo. No les dijo: tengan gozo, tengan sumo gozo. Amén. Y ahí, mientras vamos preparando el mensaje, vamos a ir entendiendo qué es lo que significa sumo gozo, por qué Santiago le habla de la paciencia, por qué le habla de la fe, por qué le habla de pedir sabiduría. Amén. Como todo buen pastor, Santiago comienza identificándose con su rebaño. Ellos estaban esparcidos, perseguidos, pasando diversas pruebas. La palabra griega prueba es peirasmos, que puede tener varios significados. Mire, un experimento, un intento, una prueba para ver si algo funciona, una prueba a la fidelidad o del amor de alguien, una adversidad, una aflicción, un problema enviado por Dios para probar el carácter, la fe y la santidad de alguien. Todo eso encerraba la palabra prueba. Y quizás todo eso el apóstol Santiago lo encierra en su carta. Amén. Por eso dice: están pasando diversas pruebas. No una prueba, no estás pasando una prueba, sino que diversas pruebas. Amén. Entonces, ya metiéndonos en la palabra, dice en el versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Miren, otra versión dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Amén. Y ahora vamos a pasar a la parte personal de nosotros. Cuando nosotros estamos pasando diversas pruebas, porque así como yo les decía una vez, si tuviésemos un cuaderno y escribiéramos todo lo que el Señor ha hecho a favor de nuestras vidas, pero si abriéramos otro cuaderno y escribiéramos cuántas pruebas hemos pasado en el Evangelio. Porque yo en lo personal he pasado diversas pruebas, muchas pruebas. Yo sé que usted igual ha pasado muchas pruebas. Y muchas veces no logramos entender lo que es pasar una prueba con sumo gozo. No logramos entender lo que es pasar una prueba en alegría. Porque ¿qué es lo que produce la prueba en nosotros? Aflicción, aflicción. Cuando usted tiene una prueba, ¿qué es lo que primero que viene a su vida? La aflicción, la angustia, seamos sinceros. Porque eso también me pasa a mí. Cuando yo estoy pasando por prueba, antes de pedirle al Señor paciencia, antes de pedirle al Señor sabiduría, lo primero que viene a mí es la aflicción. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Por qué a mí? ¿Cómo salgo de esto? Amén. Pero ¿qué es lo que quiere decirle el apóstol Santiago al pueblo? Cuando estén pasando por diversas pruebas, lleguen a tal que puedan llegar a tener sumo gozo. Mire, Santiago conocía bien los acontecimientos que le estaban sucediendo a sus destinatarios, y él los veía como una prueba para la fe de ellos. Él sabía que lo que estaba a prueba no era otra cosa más que su fe. Cuando el Señor te prueba a ti, ¿qué es lo que el Señor está probando en ti? Tu fe. ¿Quieres saber cuánto tú le amas? ¿Quieres saber que porque nosotros cuando estamos bien, hacemos promesas delante del Señor, ¿es así o no? Cuando todo marcha color de rosa: Señor, hasta que tú vengas yo te voy a servir. Señor, voy a dar la vida por ti.
Pero cuando estamos pasando por pruebas, ya no queremos servir al Señor, ya no queremos dar la vida por el Señor. Y lo único que hacemos es que nuestro rostro refleja que estamos en una prueba. Amén. Y eso yo se lo digo porque a mí también me ha pasado. No crea que no nos ha pasado, que somos, como decía el hermano Luis, así si usted lo apuntan con el dedo, a mí hay 5 dedos que me están apuntando. Que lo que yo estoy diciendo tiene que ser verídico. Y los que me conocen de antes, los que me conocen de toda la vida, saben que también hemos pasado diversas pruebas. Y que muchas veces en mis pruebas yo no he estado bien. Yo no me he sentido bien. Y muchas veces la prueba me ha querido dejar abajo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando el Señor va a probar tu vida, Él no te avisa. Él no te dice, te voy a probar. Y yo pensaba mientras escribía el mensaje, cuando nosotros estudiamos, ¿cierto? Nos dan cuando llegamos el primer día de clases, cuando nos presentamos al profesor, que fue lo que me pasó a mí hace poco en el instituto, cuando el profesor llegaba el primer día de clases, se presentaba, decía, me llamo un nombre X, soy profesor de analítica y el calendario de pruebas es tal. Y a nosotros nos preparaba para las pruebas seculares que teníamos que tener. Y estaba en mí estudiarme ese calendario y estudiarme la materia que había a ver en las pruebas. Amén. Pero el Señor no viene así, no viene el Señor y dice, soy el Señor Jesucristo y en enero te voy a mandar una prueba, en diciembre te voy a mandar otra. No es así. Porque si fuera así sería todo más llevadero, ¿no? Si fuese así, si el Señor nos fuese a avisar una prueba, sería todo más fácil. Y nos prepararíamos para la prueba. Pero el Señor no nos avisa cuando nos quiere mandar una prueba. El Señor no te avisa. Y no te va a avisar tampoco. Quizás puede venir un sueño y el sueño tampoco lo vamos a entender. Amén. Pero esto no es la vida secular. Esto es la vida personal con el Señor. Amén. Entonces, yo pensaba cuando preparaba el mensaje, en muchas situaciones, porque nosotros también tenemos que diferenciar la prueba de las consecuencias a malas decisiones. Amén. Eso nosotros lo tenemos que tener súper claro. Y gracias al Señor yo lo entendí. Y yo entendí cuando pasé por prueba y cuando pasé por consecuencia a mis malas decisiones. Y cuando yo pasé por consecuencia de mis malas decisiones, no podía decirle al Señor, Señor, ¿por qué a mí? Analízate. ¿Por qué estás pasando esto? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué decisión tomaste y no me consultaste? Amén. Entonces la prueba es distinto. Porque la prueba el Señor la manda. Y aunque nosotros también en el tema de las malas decisiones, el Señor también sigue con nosotros. No crea que el Señor a usted lo deja porque usted tomó una mala decisión. Ahí está el Señor. Pero las consecuencias de esas malas decisiones son dolorosas. Al igual que la prueba. Cuando nosotros tomamos malas decisiones, duele. Cuando nosotros nos equivocamos por no consultarle al Señor, duele. Porque nosotros decimos que somos dependencia del Señor, pero a veces somos dependencia para algunas cosas y no para todo. Entonces cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, yo dependo de ti, yo soy dependiente de ti. ¿Pero quién te mandó a hacer esto? ¿Me consultaste? ¿Pensaste que esa ayuda venía de parte mía o lo hiciste por hacerlo? ¿Me entiendes? Entonces el Señor nada va a dejar pasar por alto. Y aún en las malas decisiones que tomemos, el Señor permanece con usted y permanece conmigo. Amén. No que la angustia y el dolor en sí mismo les generen gozo, sino que el resultado de estas pruebas que atraviesan les puede llevar al sumo gozo de sus vidas. Al escribirle Santiago, él tenía muy presente que Dios esperaba que esos conflictos los llevaran a crecer en madurez espiritual. Ese era entonces el objetivo al que apuntaban las pruebas en sus vidas. Y ese también es el objetivo de las nuestras, crecimiento. Cuando usted pasa por alguna prueba, ¿qué es lo que el Señor quiere de usted? Que usted crezca. Y esto lo podemos llevar al ejemplo del área secular. Cuando usted le dan el calendario de pruebas, ¿qué es lo que le está diciendo al profesor? Estudie, porque en esta fecha va a haber prueba. Y si usted la prueba no la aprueba, va a reprobar. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Estudiar para poder pasar el curso, para poder aprobar el ramo, amén. Porque si no, tenemos que volver a dar el ramo otra vez, amén. Si no, podemos repetir. Entonces, la prueba en el área espiritual, ¿qué es lo que quiere provocar en nosotros? Crecimiento, que usted crezca,
Amén, que podamos llegar a la estatura de un varón perfecto. Amén, y nosotros tenemos que llegar a entender ese lenguaje. La otra vez decía el hermano Luis, no existe, decía que muchos dicen que no existe iglesia perfecta. Mentira. Nosotros tenemos que llegar a ser perfectos ante los ojos del Señor. Amén, porque nosotros somos la estatura del varón perfecto. Tenemos que llegar a la perfección que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Podemos ser santos, podemos vivir en santidad. Amén. Analice su día. Cómo empieza su mañana, cómo termina, cómo está su tarde. El día viernes yo estaba acá en la iglesia y muchas veces cuando estaba dando el devocional el día jueves en la oración, decía que muchas veces cuando oremos no vamos a poder decir ni una sola palabra. Y yo de los 6 años que llevamos de ministerio, yo nunca había venido a orar acá adelante. Y ese día yo entré, miré, y es cuando te dice el Señor, búscame. Y me postré aquí. Pero no hice otra cosa sino que llorar. Lloraba. Pero no era ese llanto de pena, no era ese llanto de angustia, sino ese llanto que yo sabía que el Señor estaba haciendo en mí su obra, que el Señor me estaba perfeccionando día a día. Y yo lo único, estuve como 20 minutos, hermano, y lo único que hacía era llorar y no me salían palabras. Y yo lo único que hacía era llorar en las plantas del Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar a hacer, postrarnos en las plantas del Señor. Y yo les decía el día jueves, aunque muchas veces no salga ni una sola palabra, el Señor muchas veces provoca eso para que guardemos silencio y le escuchemos a Él. Porque a veces nosotros quizás aburrimos al Señor con nuestras palabras. De repente usamos palabras repetitivas que el Señor ya las conoce. Entonces muchas veces el Señor nos va a decir, Natalia, shh, guarda silencio. Es hora que escuches. Deja de hablar, es hora de escuchar. Amén. Necesitamos saber que tenemos una responsabilidad como creyentes, la cual es mantenernos firmes en la fe. Amén. Puede que nunca sepamos el por qué vienen las pruebas, pero necesitamos poner nuestra fe en Jesucristo. Amén. Yo cuando le decía al pastor, quiero hablar de esto, y antes cuando yo preparaba los mensajes, para mí era más fácil. Yo no me complicaba tanto cuando hacía un mensaje. Pero ahora les cuento algo, me complico en hacer los mensajes. Y ese cuaderno se lo llevó Lambarcita, espero que lo haya leído y después me hago un resumen de todas las predicaciones que le regalé. Amén. Pero esas predicaciones yo las hacía, claro, quizás con la revelación del Padre, porque uno siempre pide dirección. Pero desde ahora a mí me ha costado hacer las predicaciones. Me ha costado buscar las palabras precisas. ¿Sabe por qué? Porque cuando estoy empezando a escribir, el Señor me lleva a otro lado. Y el Señor me lleva a buscar en otro lado. Y el Señor me empieza a sumergir en el mensaje, en la palabra. Y yo le decía, no quiero hablar por hablar. Y me decía, pero testimonio tienes tú, porque has pasado diversas pruebas. Y yo anoche pensaba y decía, si yo me pusiera a analizar mi vida de chica, de ya teniendo uso razón 5 o 6 años, sí he pasado por pruebas. De pequeñita he pasado por pruebas. Pero si hay algo, y ayer le decía al hermano Alexi, que si hay algo que a mí me mantuvo fe hasta el día de hoy, que me ha mantenido firme hasta el día de hoy, es que en mis padres, en mi mamá y en mi papá, jamás vi, cuando ellos abrieron su corazón al Señor, querer volver atrás. Y nosotros, yo meditaba. Cuando nosotros nos fuimos a vivir a Osorno, que todos ustedes lo saben, vivimos en Osorno, la gloria del Señor se derramó, fui bautizada a los 9 años, toda esa historia ustedes la saben. Pero el proceso del tema nosotros no lo saben. Nosotros nos fuimos a vivir a Osorno, mi papá arrancando de la mamá de mi mamá, porque mi abuela era cosa seria. Dios bendiga a las suegras de este lugar, amén. Amén, Dios bendiga a las suegras que no sean cosas serias. Mi abuela era cosa seria. Entonces ella absorbía a mi mamá. Y mi papá en esos años era carabinero. Entonces le decía, sácale plata al Paco. Y no tenía al Señor en su corazón. Entonces mi mamá llegó un minuto en que ya no daba más. Y ella en esos años, mi papá con mi mamá conocieron al Señor, pero así como Job al principio de oídas, te había oído. Ellos iban a la iglesia y yo recuerdo que me llevaban a mí de chiquitita. Mi papá esperaba a mi mamá en el árbol de departamental. Mi mamá cruzaba conmigo y ahí se quedaban. Íbamos a la iglesia.
Después mi papá llegaba a la iglesia, de repente iba los domingos, pero el sábado se ponía a tomar, y así era su vida. Pero tomaron la decisión, mi papá pidió el traslado y nos fuimos a Osorno. Y en Osorno vimos la gloria de Dios. El año 93, 94, muchos dirán, hartos años atrás. Nosotros llegamos a Osorno sin conocer al Señor. Y llegamos y nos instalamos. Y mi mamá en la desesperación, porque ella necesitaba buscar al Señor. Entonces ella en su desesperación buscó una iglesia. Y llegamos a una iglesia metodista pentecostal. Nada que ver con lo que yo había vivido a los 5 años, una iglesia más bien relajada. Entonces, una iglesia metodista pentecostal en donde lo primero que se nos exigía a la mujer la falda y al hombre el terno. O sea, el pastor de ahora me ve, me echa, pero el pastor de la iglesia me hubiera visto, para abajo te fuiste. Amén. Entonces uno se mete en las reglas de la iglesia. Pero éramos felices, la pasábamos bien, era bonito. Yo recuerdo que mi casa estaba llena de gente. Aunque suene chistoso, éramos como la sensación de la iglesia, porque veníamos de Santiago. Entonces mi hermano en esos tiempos eran encachados, las cabras de la iglesia todas detrás de mi hermano. Y hacían fila para tocarnos la puerta, y a mi mamá la tenían como reina porque querían pinchar con mi hermano el Pancho, el Francisco, lo que los conocen, porque él no siempre fue así. Mi hermano era muy lindo cuando era joven. Amén. Entonces, ella, todas las niñas, llena la casa siempre de gente, los jóvenes. Yo era chiquitita, yo tenía 9 años. Pero yo siempre veía que mi mamá los atendía con amor y ella les daba todo con amor, y mi papá también feliz, aceptó al Señor, él fue oficial, después encargado del estudio bíblico, o sea, todo flor de rosa, todo precioso. Pero un día, mi mamá estaba pintando, y había un caballero pintando la casa, y ella pasa por debajo y el caballero se cae encima de ella, se rompe la escalera y se cae. Se cayó. Pasó todo bien, y al tiempo le empezó a salir el porotito debajo de la axila. Le estoy hablando del año 95, principio del año 95. Entonces cuando mi mamá se va a chequear ese porotito, ¿qué era? Cáncer. Y en esos años el cáncer no era tan, bueno, quizá era nombrado, pero uno nunca había vivido nadie, ni había experimentado nada con el cáncer. Entonces empezó la prueba. Mi mamá en Osorno no habían en esos años la tecnología que había ahora, y gracias al Señor, como yo le decía, mi papá había sido carabinero y tenía su previsión. Entonces fue una conversación familiar en la cual yo no participé porque yo era chica, pero después me lo contaron a mí, en el que mi papá le dice: vieja, hay que irse para Santiago. Tienes que tratar tu cáncer en Santiago. Y fue entre ellos el abrazo, el llanto, y yo solamente miraba porque yo no lograba entender qué era lo que estaba pasando. Y mi mami se vino a Santiago. Y yo lo que más recuerdo en esos años es que yo era así como la niñita que no tenía la mamá. Oh, mira, la hija del hermano Julio, la hija de la hermana Margarita, venga. Y todos me trataban así como con cuidadito, con cariñito, porque la niña estaba sufriendo, no tenía su mamá. Pero yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Pasó el tiempo, pasaron los años, 3 años. Por la gravedad del cáncer que mi mamá tenía, nos tuvimos que volver a Santiago. Pasaron muchas, en ese lapso hubieron muchas ausencias. Mi mamá, yo pasaba tiempo, 6, 7 meses sin verla, porque ella estaba en Santiago y yo estaba en Osorno. Y el único que viajaba a ver a mi mamá era mi papá. Entonces yo, de la única vez que pude, que el único contacto que yo tenía con mi mamá, porque en ese tiempo no había celular, no había cámara para hacer una videollamada, era solamente el teléfono. Y no siempre, porque no toda la gente tenía teléfono en ese tiempo. El celular no existía. Entonces solamente a mí, siendo pequeñita, lo único que me bastaba era confiar en el Señor. Y mi papá nos reúne, mi mamá estaba en Santiago hospitalizada, y nos dice: familia, hay que volvernos a Santiago. Y ya nosotros veníamos a Santiago de una forma distinta, no como nos fuimos a Osorno. Ya conocíamos al Señor. Yo ya venía con raíces pentecostales, y yo cuando llegué a la iglesia de San Joaquín era bien petepete. Yo el domingo tenía que ir con mi falda hasta el suelo, no me maquillaba, era bien petepete. El Señor después hizo el cambio en mí, pero era bien pentecostal para mis cosas, porque se te van arraigando esas raíces, aunque uno no quiera, se van arraigando en nosotros. Pero el año 97 el cáncer empeoró y empeoró y empeoró. Y el año 98 yo recuerdo que, ya teniendo más cabalidad de lo que estaba pasando,
Nunca me voy a olvidar en el mes de marzo. Mi mamá, yo tenía una vecina, yo por eso le doy gracias al Señor porque me rodeó de gente buena. Me rodeó de gente muy buena. Y yo escucho que mi mamá venía de la consulta del médico y llama a la vecina, le dice: Anita, quiero conversar con usted. Sí, dígame. Le dice: yo me voy a morir, pero yo lo único que le pido, cuida a mi hija. Porque mi viejo yo sé que se va a casar. Mis hijos se van a ir de la casa, pero mi hija va a quedar sola. Le dijo: a mí ya no me dan más tiempo de vida, yo voy a morir, pero yo le encargo a mi hija. Y yo quedé así como escuchaba esa palabra. Y yo lo único que le digo a mi mamá, voy donde ella y le digo: mamá, no te mueras. Y me dice ella: hija, no puedo quedar de semilla. Y yo le decía al Señor: no entiendo por qué me la tienes que quitar. Pero ¿sabe qué? Si hay algo que impactó mi vida en esos 3 años, es que ella jamás renegó del Señor. Ella sabe lo que hacía. Pastor, quiero cantar. Pasa, hermana Margarita. Y se ponía a cantar: un día orando. Y cantaba fuerte: ella, quiero una sonrisa cuando todo va mal. Y el cáncer la estaba consumiendo y ella seguía adorando al Señor. Y yo me quedé con esa imagen de una adoradora, de que a pesar que su vida se estaba destruyendo, se estaba yendo, ella adoraba al Señor. Amén. Y el Señor se la llevó. El Señor no la sanó. ¿Y sabe cuándo se la llevó? Para un día de la mamá. Todos estaban celebrando ese día, el día de la madre. Y yo estaba al lado del ataúd, viendo cómo entraban y entraban flores para mi madre. Amén. Y eso me marcó a mí. Y crecí con esa pena, con esa ausencia. Amén, porque cuando ella falleció yo tenía 14 años. Entonces, claro, ustedes sabían nomás la parte bonita de Osorno, pero a nosotros también nos pasaron cosas tristes. Y llegamos acá a Santiago y me empecé a quedar sola con mi papá. Mi papá se casó al tiempo. Muchos no le conocían el nombre a la señora porque yo le decía la vieja. Entonces gente que me conocía a mí: oye, la vieja, ay, está la vieja. No, hasta que el Señor tuvo un encuentro conmigo y le pude decir Marisol, y ya todos saben que se llama Marisol. Pero en ese tiempo no, para mí era la vieja. Y hasta mi ex jefa me decía a mí: ¿cómo está la vieja? Porque no le sabían el nombre, la conocían por la vieja. Y en esos años también sufrí, también la pasé mal. Pero me acordaba de la vecina que mi mamá me había encargado. Entonces la vecina, cada vez que yo me ponía a llorar, me decía: ya, pues Natalia, deja de llorar. No la pesquí, me decía: avanza, tú nomás sigue. Y yo seguía y avanzaba. Amén. Entonces yo tenía que entender que la prueba tenía un objetivo. ¿Cuál era el objetivo? No era tan solo para mi papá la prueba, no tan solo era para mis hermanos, sino que era para toda la familia. La prueba, amén. Y dice: la prueba entonces es solo un medio que Dios utiliza a fin de brindarnos la posibilidad de lograr ese objetivo. Por eso el consciente es que llega a nuestra vida, y por eso normalmente no la quita aun cuando se la pidamos, y aun cuando el Señor nos está viendo sufrir. Él tiene una expectativa, que ella produzca el perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. ¿Qué es lo que quise leer recién? Que cuando usted está pasando por una prueba, aunque le diga: Señor, quítame la prueba, no, porque no es en su tiempo, es en el tiempo de Dios. Amén. Así que cuando usted pase una prueba, no le pida al Señor que se la quite, porque no va a ser según su oración, no va a ser por lo que usted le está clamando, sino que va a ser en el tiempo en que usted aprobó esa prueba. Si usted no aprobó la prueba, la va a tener que volver a pasar, y va a ser quizás más larga. Entonces no le pida al Señor cuando pasemos por una prueba: Señor, quítame esta prueba, porque el Señor no lo va a hacer. Porque el Señor lo que quiere a través de la prueba es perfeccionarse. Es que usted se perfeccione en Él, en que seamos perfectos, en que seamos completos y cabales, y que no nos falte nada. Amén. Una nueva expectativa del sufrimiento. Cuando sabemos que estamos en medio de una prueba, cuando estamos realmente conscientes de ellos, entonces tenemos la capacidad de ver la misma como algo que podemos superar, sabiendo que todo está dentro del control divino y contamos con la herramienta necesaria que nos brinda su ayuda.
la que hace que el tiempo en la prueba sea más llevadero. Cuando usted entiende que está pasando un proceso de Dios, porque ahora está muy de moda la palabra proceso. Amén. Cuando usted está pasando el proceso de Dios, cuando usted está pasando la prueba y nosotros entendemos que esto viene de parte del Señor, la prueba es más llevadera. La prueba uno la vive aunque sea difícil, pero uno está confiado que en algún momento el Señor te va a quitar la prueba y va a traer la paz. Amén. Pero es en el tiempo de Dios, no es en nuestro tiempo. Amén. Cuando vemos nuestra situación desde esa perspectiva, la prueba, aunque no deje de ser dura, es entonces una oportunidad que Dios nos da para superarla. Amén. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando estudiamos en una prueba y nos va bien? ¿Cómo te sientes? ¿Bien o no? ¿Cómo te sientes, Nehemías? Bien. Ahí llegamos con el 7. Me saqué un 7, me saqué un 6.5, me saqué un 6. Ya del 5 para abajo es malo. Los hijos de Dios no podemos tener notas 5. Amén, tiene que ser de 6 para arriba. Escuchen los estudiantes, Araceli escucha, de 6 para arriba y llegar al 7. Amén. Entonces, cuando nosotros nos sacamos una buena nota, ¿qué es lo que hacemos? Nos sentimos felices porque hemos aprobado, porque entendimos la materia. Esto es lo mismo. Cuando usted pasa una prueba de parte por Dios y la prueba, usted se siente feliz porque se sintió aprobado por el Señor. Sintió que el Señor lo hizo y que el Señor logró el objetivo que quería a través de esa prueba. Y no crea que las pruebas terminaron. No vaya a pensar que usted pasó una prueba y terminó, porque no es así. Ya después, al finalizar el mensaje, vamos a entender por qué el Señor manda diversas pruebas. Amén. Dice, ¿qué debemos hacer? Esto es algo que Santiago tratará en toda la carta, pero ya en el versículo siguiente, ¿qué es lo que nos pide? Que pidamos sabiduría. Dice, mire, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. ¡Wow! Pida sabiduría. Pidamos sabiduría porque la palabra dice que Él nos va a dar sabiduría sin reproche. Él no nos va a decir que no cuando le pidamos sabiduría. Él la va a dar. Amén. Una de las personas que pidió sabiduría en la Biblia, ¿quién fue? Salomón. Amén. Y el Señor, ¿qué hizo? Le dio sabiduría y fue considerada una de las personas más sabias de la época, aunque después se equivocó, uno no sabe. Pero en ese tiempo Él le pidió sabiduría al Señor y eso agradó el corazón del Señor. Y a través de eso vino todas las riquezas que tuvo Salomón. Pero el objetivo, la meta es pedir sabiduría. Santiago trata de las condiciones necesarias para nuestra oración sea eficaz. Menciona primero algo de valor primordial como objetivo de las oraciones. Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídasela a Dios. Esa sabiduría práctica que permite apreciar las cosas y los sucesos en su justo valor, en conformidad a la ley divina. Y en el caso presente, enseña a saber sufrir. En Proverbios dice, la sabiduría es de sumo valor, adquiere sabiduría. Y la sabiduría es un fruto del Espíritu, ¿cierto? ¿Y qué es lo que te dice el Señor? La sabiduría es de sumo valor. Adquiere pues sabiduría. ¿Qué es lo que te está diciendo Santiago? Si alguno hace falta de sabiduría, si alguno necesita sabiduría, pídasela al Señor, que Él le va a dar a usted sin reproche. Amén. Amén. Y pasó el tiempo, porque quedamos ahí hasta los 17, 18 años. Pasó el tiempo, crecí y me enamoré. Y conocí a mi esposo. Y todo no fue tan bonito tampoco, igual hubieron problemas, pero eso no tiene nada que ver con la prueba, porque ahí no fueron pruebas, fueron consecuencias. Pero acá este otro lado, lo conocí a él, y cuando nosotros dos con mi esposo nos casamos, los que han visto mi foto, yo no me casé de blanco. Entonces también estaba la murmuración, la hermanita no se casó de blanco. ¿Habrá pecado? ¿Estará embarazada? Amén, porque ¿qué es lo que viene primero a nosotros? Es la murmuración, el juzgar, el juicio. No se casó de blanco, se casó de lila. ¿Qué pasará? ¿Tendrá algún significado ese color para ella? Entonces cuando nosotros con mi esposo tomamos la decisión de casarnos, nosotros no nos íbamos a casar por la iglesia.
nos íbamos a casar solamente por el civil. ¿Sabe por qué? Porque a mi suegra le habían detectado un cáncer. Entonces, nosotros no teníamos motivo para celebrar. Si bien nosotros no estábamos sellando nuestro amor con mi esposo, pues no era motivo para hacer fiesta. Pero entre tanto yo me estaba preparando para el servicio del civil. Yo le digo a Leo, ¿sabes qué, mi amor? Está bien casarnos por las leyes, pero necesitamos la bendición del Señor. Entonces, si nos casamos ese mismo día por la iglesia, no importa cómo yo me vista, da lo mismo si necesitamos la bendición del Señor. Y el Señor me puso en mi camino una persona que yo hasta el día de hoy la quiero, que era mi ex jefa. Y yo le conté y ella me mandó a hacer el vestido. Y también me decía, pero Natalia, ¿por qué no de blanco? ¿Por qué no un vestido de novia? No, le decía yo, si algo sencillo. Fui, me acuerdo, a Bandera a comprar la tela, me mandó a hacer el vestido, todo muy, muy lindo. Pero no era motivo de nosotros de celebrar porque ya había una pena. Había una situación nuevamente extrema de cáncer. Y yo esta situación la viví de otra manera, ya más madura, ya más grande, ya de un nivel espiritual mayor. Entonces yo le daba gracias al Señor en el proceso porque nosotros somos puente para traer las almas al Señor. Y nosotros con mi esposo, cuando yo conocí a Leo, al principio, yo le voy a ser sincera, a mí me daba vergüenza decir que yo era cristiana cuando yo lo conocí. Oculté un poco mi religión, pero me duró un día porque después le tuve que decir que era del Señor y si él no me seguía lo dejábamos hasta ahí nomás. Entonces, porque venía también la conciencia y teníamos el pastor Pinto que de repente, si el pastor me ve pololeando, me va a retar. Yo le tenía más miedo al pastor que a mi papá. Entonces, yo le dije a Leonardo, si usted no me sigue, lo tenemos que dejar hasta acá nomás, no podemos seguir juntos. Y nos casamos y estaba esta prueba de la enfermedad de mi suegra. Y si bien cuando mi mamá tenía cáncer, yo no la vi sufrir, pero ya mi mamá jamás la vi peladita, nunca. Porque los médicos decían que mi mamá no iba a soportar la quimioterapia, se iba a morir en la quimioterapia. Pero esto sí lo viví con mi suegra. Y nosotros nos casamos ese día sábado, el día domingo fuimos a limpiar la iglesia, el día lunes ya se fue para la playa, y ella se había hecho la primera quimioterapia. El día miércoles nosotros llegamos con el Leo y ella estaba encerrada en la pieza. Yo le pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué está encerrada? Y tenía toda su cabecita pelada. Y ella sentía vergüenza de mostrar su cabecita. Y yo le doy un beso en la pelada y le digo, ay tía, si se ve preciosa, y se puso su pañuelito ella y siguió. Esto fue el año 2011. Entonces de ahí en más nosotros con mi esposo nos enfocamos en mi suegra. Y yo ya también, ella sufría, porque yo al verla con cáncer sufría igual porque me traía recuerdos de mi madre. Entonces ella cuando ya estaba mal, cuando ella ya estaba agonizando, me decía que ella no quería que yo la fuera a ver porque ella sabía que yo sufría. Y entre esa agonía, entre ese sufrimiento, un día, bueno, también yo les decía que cuando me casé, no me casé de blanco, empezaban a cuestionar, ¿estará embarazada? ¿No estará embarazada? No estaba embarazada. Yo me casé el 2011 y mucha gente decía, porque el proceso es así, cuando usted pololea, empieza, ¿y cuándo se casan? Se casó. Y después, ¿cuál es la pregunta? ¿Y cuándo van a tener guagüita? Entonces yo estaba en ese proceso, ¿y cuándo va a tener guagüita usted? Entonces una compañera me dice, Natalia, quizás no puedes tener hijos. Pero yo una vez le decía, yo siempre me sellé y siempre anulé esa palabra. Yo nunca creí que no podía tener hijos. Entonces estábamos en ese proceso y yo me empecé a sentir mal, yo empecé a sentir síntomas súper extraños que antes los había sentido y cuando me hacía el test de embarazo me salían negativos. Entonces yo decía, me va a volver a salir negativo. Pero me pasaba que estaba embarazada una compañera de trabajo mío, yo le decía, Naya, te hago una pregunta, y ella con guatita, así me dice, después que tú comiste, anda un pescadito en la guata. Y me dice, ¿por qué? Yo le digo, porque eso siento. Después que voy a comer, siento que me anda un pescadito en la guata y me da vuelta y me da vuelta. Me decía, no, estaría embarazada, no creo, le digo yo. Y en las mañanas, todas las mañanas con mareo, con vómito. Pero yo no estaba embarazada, decía yo. Y un día jueves, nunca me voy a olvidar. Estábamos en la oración y nos llevaba el hermano Luis para la casa. Y nos subimos al auto y el hermano Luis le dice a la Valesca, siéntate en las piernas de la tía Natalia. No, le dice, porque ella está esperando una guagüita. Y eso me marcó. Y al otro día voy y me hago un test de embarazo. Y miren lo que Dios provocó.
Ese día yo salí de la oficina, me bajo en el Cortijo, en Vespucio Norte, voy a la farmacia, quiero un test de embarazo, el que me salga 100% positivo, el que no tenga ninguna duda, quiero el más caro. Me lo pasaron. Llegué a la casa, Leo, el Leo no estaba por ninguna parte. Entonces, ahí viene llegando mi esposo. Salió igual que en un estudio. Estaba trabajando, no piensen mal. Entonces, Dios permitió que ese día yo viviera sola ese proceso. Entonces, mi esposo estaba en la casa de su mamá porque estaban pintando la casa, mi suegra estaba hospitalizada. Y yo me hago el test de embarazo y yo creo que a muchas quizás le ha pasado, no sé, cuando estás de ese nervio, me hago el test y lo dejo así. Y no lo quería mirar. Y me dolía la guata mirarlo porque yo quería estar embarazada, pero me daba miedo que otra vez fuera un no. Y voy así, hago así como que no quería mirarlo. Y lo miro. Y primera vez que las 2 rayas estaban marcadas. Y yo lo primero que hago, me pongo a llorar. Eso es como típico en mí. Pero yo sin saber lo que iba a pasar, voy y doblo mis rodillas. Porque una vez le escuché a mi pastora que ella oraba por los vientres. Y empecé a orar sin yo saber quién era, si era hombre o mujer. Yo empecé a orar por su organismo. Que tuviera todos sus deditos, que estuviera todo. Empecé a orar por todo lo que me acordé en ese día del cuerpo humano. Y empiezo a llamar por teléfono. Leo, estoy embarazada. Y el Leo no sé si no me creyó, porque yo lo tenía tan cuenteado que estaba embarazada otras veces y no estaba embarazada. Y aparte él también estaba viviendo todo el otro proceso doloroso. Después llama a mi papá. Y mi papá fue así como que él hizo el medio incendio. Llamó a mi hermano, llamó a la vecina, llamó a esto. Fueron a 3 o 4 personas que yo llamé personalmente porque las demás la hizo mi papá. Entonces, ese día viernes, esto es así como una dice, sí, es verdad, me salió guata. Y yo la sentí a la Araceli por ese tiempo, no sabía, sentí a la guagüita por primera vez porque me pegó una patada. Y cuando llega el Leo, me toca la guatita, nos pusimos a llorar y le pegó una patada. Entonces fue justo el tiempo de mi cumpleaños. Yo le contaba a los hermanos la semana pasada, hace 6 años atrás, me tocó justamente un viernes, un sábado y un domingo. Entonces, llega el día domingo, yo estaba de cumpleaños, nos fuimos a celebrar a la casa del hermano Luis. Y yo ya estaba así embarazada, yo ya me sentía embarazada. Así como, estoy embarazada, no puedo caminar, me siento mal. Estaba embarazada. La guatita, ay, mi amor, me duele la espalda. Y yo no sabía cuántos meses tenía. Yo no sabía de qué sexo era la guaguita. Entonces al otro día yo llegué a mi trabajo, pero nadie lo podía creer. Porque a mi compañera esa que yo le preguntaba, que si sentía la guatita ya le hicieron un baby shower en la oficina. Entonces yo, sin saber, yo me sacaba fotos con el coche, me sacaba fotos así como modelando el baby shower. Era como que el baby shower me lo estaban haciendo a mí y ella no aparecía en ninguna foto, aparecía yo solamente en la foto. Y aparecía y me sacaba foto en el coche porque le regalaron un coche y puras fotos. Entonces el día lunes yo llego a conversar a mis compañeros y me dicen, Natalia, pero es que cómo voy a estar embarazada, no te creemos, jajaja, entre risa y risa, porque siempre he sido buena para la talla, me gusta reírme. No crea que siempre lloro, también tiro chistes. Entonces ese día en la tarde le digo al Leito, mi amor, vamos a ir al hospital, fue a la Integra Médica para que me viera un ginecólogo. Y llegamos al ginecólogo y el ginecólogo me dice, no, me dice, tú no estás embarazada. Y para las mujeres que saben, me hicieron tacto. Entonces me dijo, y si tú estás embarazada, no tenés más de 3 a 4 semanas. Te voy a mandar a hacer un examen de sangre. Y yo me sentía embarazada. Yo ya estaba a punto de tener la guagua, según yo, pues yo me sentía me vinieron todos los síntomas de embarazo. Entonces con el Leo yo le decía, Leo, ¿sabes qué? Yo quiero saber si que estoy embarazada o no, vamos a hacernos una eco, vamos. Y llegamos a la calle Philip en el centro. Y el Señor a mí me ha dado un don re bueno, que soy buena para hablar, como que para llegar a la gente. Entonces llego a la secretaria y no había cupo por ningún lado. Y digo, linda, porque yo le decía a mis compañeras, usted logra todo con la palabra linda. O usted a una mujer le dice linda, el cielo ganado. Entonces yo llego, linda, le digo yo, linda, te pido un favor. Sí, me dice, chuta, yo sé que no hay más cupo, pero por favor, yo necesito saber. Casi llora conmigo. Estábamos que nos abrazábamos y nos poníamos a llorar las dos. Entonces me dio el cupo. Entro de las últimas y yo creo que el doctor pensaba que era como mi quinta ecografía.
Sí, me dice, está bien, ya tiene 26 semanas, es niñita, no tiene labio leporino, no tiene... Y mientras me está diciendo, yo con el Leo me tomo la mano y digo, ¿de dónde salió esta niñita? ¿Cómo iba a tener 26 semanas de embarazo? Tenía casi 7 meses de embarazo. Y empiezo a llamar por teléfono. Oye, tengo 7 meses de embarazo. ¿Pero cómo, Natalia, vaya a tener 7 meses de embarazo? Sí, tengo 7 meses de embarazo. Y llegamos acá a la iglesia. Y estábamos con los pastores. Y yo le digo, oye, nadie lo podía creer. Era como tan irracional lo que me estaba sucediendo. Entonces empezamos a buscarle el nombre. Y entre los 4, con el Simón y el Eliseo, elegimos Araceli, por su significado, altar del cielo. Y lindo, todo bonito, todo bonito, todo bonito, todo bonito. Hasta... y a todo esto, cuando yo me voy a hacer la eco, me veo una enfermera y me toma la presión. Y ahí empezaron todos los problemas. Presión alta. Entonces, ¿cuál era mi meta? Yo quería mejorarme en una clínica. Quería comprar el bono PAP, mejorarme en clínica porque tenía los recursos. El PAP lo pagábamos en cuota. Yo quería mejorarme en clínica. Pero no pude mejorarme en clínica. Adivine dónde me mejoré. En la clínica Barros Luco. Porque mi embarazo era de alto riesgo. Fue un embarazo muy complicado. Y ahí usted va a entender el tiempo que yo estuve embarazada. Porque después que yo me enteré de que estuve embarazada, empezaron todos los problemas. Entonces, ese día la doctora me manda al consultorio de la comuna. Y estaba mi hermana Vicky. Y yo le digo, Vicky, tenés que ir para allá. Y la Viquita corría para allá y me llevaba, me fue a sacar hora. Y llego por primera vez yo al Barros Luco. Hospital que yo no conocía. Y que hasta por estar afuera me daba miedo entrar. Y ahí uno dice que el Señor está en todo lugar, en todo momento. Y a los hijos del Señor nada les va a faltar, ni nada les va a pasar. Entonces estoy en eso yo, y como lo mío era todo urgente, yo les decía la semana pasada a los chiquillos, me tuvieron que dopar con fierro, dopar con pastillas porque me faltaba todo. No tenía nada, me faltaba todo. Entonces que la guagüita, que vaya a crecer bien, que bla, 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 bla. Y me dicen, ya, me dice, tiene que ir, vaya donde la secretaria, que ella le va a decir las cosas que usted tiene que hacer. Voy a la secretaria y empieza. El Barros Luco, no sé si lo conocen ustedes, gigante. Tiene que ir para allá, tiene que ir para allá, después para allá, después para allá, después para allá. Y mientras ella me iba diciendo, yo me iba achicando así como al chavo cuando le da la garrotera, yo así, pip, pip, pip. Y yo decía, Señor, ¿qué voy a hacer? Yo no me sé manejar en este hospital y yo no atinaba nada. Yo no reaccionaba y la niña me hablaba y yo así estaba lá. Y más encima yo andaba sola. Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde voy a ir? Voy a estar todo el día. Y de repente miro en la puerta y no tenía por qué estar ese día ahí. Adivinen quién apareció. Mi hermana Vicky. Y yo grito de mi corazón, Vicky, la llamo. Y le digo, Talita. Yo le digo, Viquita, le digo, yo me pasé. Y la Vicky se conocía todo el hospital. Pero vamos para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Y tenía todas las horas listas. Y salí de esa. Y yo ahí entendía que el Señor me la mandó. Amén, porque yo si no todavía hubiera estado en el Barros Luco esperando las horas. Porque no sabía para dónde ir. Amén. Entonces, estaba todo bonito, todo bien. Mi suegra se empezó a grabar. Y falleció. Falleció. Y ese día en la noche estábamos en el velorio y una hermana de ella me empieza a mirar los pies. Oh, me dice, tienes los pies súper hinchados. ¿No tendrás preeclampsia? ¿Qué es eso, Señor? No, me dice, tenés los pies súper hinchados, así como bien hinchados. No, y ahí apareció, me acuerdo, el Nelito, me quería poner los pies con agüita con hielo. Y ya era como yo la protagonista, po. ¿Y qué será preeclampsia? Y la mente empieza a manejar como muy raro. Empecé a averiguar lo que era preeclampsia. Y me lo empecé a meter en la cabeza. Señor, voy a tener preeclampsia y nadie me había diagnosticado nada. Entonces, llega ese día y al otro día enterramos a mi suegra y a mí el otro día me tocaba médico. Y como yo estaba trabajando todavía, le digo a mi jefe, Pedro, le digo yo, tengo la hora al médico y de ahí me voy a trabajar, porque me había tomado los 2 días por la muerte de mi suegra. Y llegamos donde el doctor y me toma la presión para adentro. Digo, ¿qué? Hospitalizada, urgencia. Y yo le digo, ¿pero cómo me va a llevar a hospitalizar? Le digo yo, y mi esposo.
Y me decía, no, me decía, es que yo tenía 29 semanas de embarazo en ese tiempo. Me decía, no, me decía, te tienes que ir hospitalizado porque si no te vas a morir. Me dijo, porque tu presión está muy alta y está en juego tu vida y la vida de tu guagüita. Y yo, no, y era un llanto, yo no me quería ir a hospitalizar, yo le tenía terror al barroluco, no me quiero hospitalizar, no, y me fui a hospitalizar. Pero ¿sabe cuál era mi pena? Era que mi esposo estaba solo. Y mi esposo estaba asimilando la muerte de su mamá. Y al día siguiente su esposa quedó hospitalizada. Y yo decía en la noche, yo no podía dormir, yo decía, Señor, consuélalo, porque yo no estoy con él. Yo no lo vi llorar. Entonces más encima tiene que estar firme porque yo estoy que me muero de pena, de la angustia. Tengo una guagüita adentro y a él se le acaba de morir su mamá y le están dando un diagnóstico negativo a su esposa. Entonces yo le decía al Señor, Señor, y ahí empecé, Señor, ¿por qué? Ahí fue un por qué. Y sabe que lo que yo le decía, cuando uno pasa una prueba, uno no la recibe con gozo, sino que yo tuve temor. ¿Sabe que yo tuve miedo de morirme? Porque el doctor me dijo así, si usted no se hospitaliza, se va a morir. Y va a morir su guagüita y puede morir usted. Entonces yo no le veía la gravedad al asunto. Y pasaron 3-4 días que tuve que estar hospitalizada, me dieron de alta y nunca más pude volver a trabajar en ese tiempo. Y ya era así como, no podía hacer nada, yo tenía que estar en reposo absoluto. Pasó la otra consulta, me habían dado los típicos tips, come limón para que te baje la presión. Estaba así, yo así con el jugo de limón exprimiéndomelo en la boca. Me llaman Natalia Navarrete, me dolía la guata, presión, hospitalizada otra vez. Segunda vez hospitalizada. Y ya la segunda vez yo estaba con escándalo, yo no me quiero ir a hospitalizar, no quiero, es que no, si usted no se va a morir su guagüita y se va a morir usted. Segunda vez que me lo decían. Y yo le decía que no, yo no me quería hospitalizar. Y yo le decía a mi esposo, ese día sí que sufrí. Nunca en mi vida había estado con sonda, nunca en mi vida había estado con manguera, con medicamentos para bajar la presión. Y ahí sí que sufrí. Y ahí eché de menos. Lo que yo les decía la vez pasada cuando predicaba, ahí sí me hizo falta mi madre. Porque estábamos solamente mi esposo y yo. Y a veces Dios permite que la prueba uno la pase solo. Dios lo permite. Que el proceso uno lo pase solo, aunque está toda una congregación orando. Pero Dios permite que el proceso uno lo pase solo. Y me dieron de alta, me normalizaron la presión, 3 días más hospitalizada. Y llega la última vez. Y el día sábado me acuerdo que nos juntamos, fuimos a la casa de no sé quién y estaba el pastor. Y como el Leo me veía todos los días, no notaba nada raro en mí. Y el pastor me dice, Natalia, me dice, tienes tu cara súper rara. Y le digo, más todavía, pero tenía la cara muy rara. O sea, los ojos los tienes como para adentro, los tenía hundidos. Y el día lunes a mí me tocaba otra vez consulta, me tocaba médico. Y el día domingo yo a la Araceli, cuando estaba embarazada, yo le ponía música. Y la Araceli se ponía a moverse, cantaba, no sé qué hacía dentro de la guatita, pero ella estaba en su salsa adorando al Señor. Y ese día domingo yo le puse música, pero no la sentí. Entonces yo dije, algo pasa. Y el día lunes ya me levanté, no dormí nada en toda la noche. Yo sabía que yo me iba a quedar hospitalizada, yo lo tenía más que claro. O sea, iba a ser el show de que no quiero hospitalizarme, pero yo sabía que me tenían que dejar hospitalizar. Tenía 33 semanas de embarazo. Llego a la consulta, presión altísima, alta, muy alta la presión. Y me lleva el doctor, salió el jefe del ginecólogo, me atendió y me dice, primero vamos a ir a hacer una duplex, que es para ver cómo estaba funcionando el bebé por dentro. Y me hace la duplex el doctor y estaba mi esposo y le dice, esto hay que sacarlo ahora. Este es el panorama que tenemos, le dice. Si yo no saco la guagüita ahora, por tercera vez, se puede morir usted o se puede morir su guagüita. Me dijo, porque en la placenta no le está llegando oxígeno. Por eso usted no la está sintiendo. Pero ¿se acuerdan lo que yo hice la primera vez cuando me enteré que estaba embarazada? Doblé mi rodilla y empecé a orar por mi vientre. Entonces fuimos y yo ya estaba entregada y no hice ningún show, ningún escándalo. Y me tenían que bajar la presión no me bajaba. Y de repente vienen como 7 doctores y me rodean.
Y una doctora me dice, Natalia, sácate el maquillaje que nos vamos a Pabellón. Y yo me pongo a llorar. Lo primero que pensé en el Leo. El Leo no está. El Leo estaba tan traumatizado ya que ves que me dejaban hospitalizar, tenía que partir corriendo a la casa a buscar la maleta con las cosas de la guaguita. Entonces me hospitalizaron y partió corriendo a buscar la maleta con las cositas de la guaguita. Entonces yo lloraba y yo le decía al doctor, es que mi esposo no está. Y el doctor me decía, ya lo vamos a esperar. Y ya cuando lo vio me dijo, ya, me dice, tranquila que llegó. Y fuimos a Pabellón. Y lo que más recuerdo que el doctor, cuando va a empezar la operación, me dice, tranquilita y que sea lo que Dios quiera. Oh, y me dice eso y otra vez me vino el miedo. Entonces, en que estaba en eso y escuchaba al anestesista que me decía, mamita, no se duerma, mamita despierte, porque yo me iba en el sueño, me iba en el sueño. Así como dicen, veía el túnel negro, no, yo no vi ningún túnel. Solamente yo cerraba mis ojos. Y el anestesista me pegaba en la cara, mamita, no se duerma, ¿cómo? Y todo el rato hablándome. Hasta que de repente me hacen entrar al Leo y me la sacaron. Así una cosita. Así. Yo decía, esto tenía yo en mi guatita. Y moradita. Y cuando la sacaron estaban todos los médicos, estaba el enfermero, estaban las máquinas. Y de repente la Araceli estaba con el Leo y le pesca en la manito, su manito chiquitita, le pesca el dedo al Leo y se lo aprieta. Y el doctor le dice, pero es que no puedo creer que esta niñita esté respirando solita. Si ella necesita ayuda para respirar. La tuvieron hace unos 10 minutos, 12 minutos y empezó a respirar y respiraba solita. Y ahí estaba la oración de la mamá, que la mamá también había estado orando por su corazoncito. Entonces, el Señor en ese tiempo, yo le decía, quizás yo no estaba preparada porque cuando yo estaba asimilando que estaba embarazada me la sacaron. Entonces yo no estaba preparada para ser mamá. Y fue un mes en que día tras día teníamos que ir al hospital. Y aquí Diana me conoce, sabe, también ella lo pasó. Acá no había cesárea, ¿cierto? No hay dolor, nada. Usted no puede descansar el embarazo, las mamás tampoco descansan, pero no podíamos, teníamos que levantarnos todos los días en la mañana a ir a ver a mi hija. Y todos los días durante un mes. Y hubo una semana que a mí no me dejaron entrar porque a mí me dio bronquitis. Y cuando llego a la vuelta de esa semana, voy yo y entro a la sala del neo y no veo la cuna. No veo la incubadora y empiezo a llorar. Y me empiezo a angustiar. Y de repente me dicen, mamita, si la niña está ahí, y la habían sacado de la incubadora y la habían puesto en la cunita. Y yo la veo y era una cosita tan chiquitita. Y yo ya sabía que era el poco tiempo en que yo me la podía llevar a la casa. Entonces la prueba ya estaba siendo un poquitito más llevadera. Amén. Y sabía que en medio de la prueba el Señor estaba ahí conmigo. Amén. Y me la dieron de alta. Y ustedes la ven. Una niña sana. Amén. Una niña con propósito. Porque si hay algo que yo hice y algo que siempre me profetizaban en mi vientre, que ella iba a ser altar, era profeta del altar. Esa es la palabra que hay sobre ella. Profeta del altar. Y yo le decía el otro día, el día lunes cuando estábamos acá, me decía, mami, entremos a la iglesia. Yo le digo, ¿pero para qué? Me dice, juguemos a la iglesia, juguemos al culto. Ya le digo yo, juguemos. Me dice, yo le digo, ya, pero tú sois la predicadora. Ya me dice. Y pesca el micrófono. No sé si ve a la mamá pasearse para allá y para acá. No se pesca el micrófono y yo les quiero decir a todos ustedes que el Señor los ama y que Él murió por todos nosotros. Y yo la quedo mirando. Y ahora vamos a cantar. Y empezó ella, porque le gusta en libertad en la casa de Dios. Y empezó a cantar en libertad, que le pusieron en libertad en la casa de Dios. Y yo ahí entendía cómo las palabras se van haciendo reales. Cómo la palabra, cuando Dios dice una palabra, el Señor la va cumpliendo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tiene que producir en nosotros? La prueba, paciencia. ¿Qué es lo que tiene que producir en nosotros? Gozo. Entonces los frutos que se perfeccionan en la prueba. El sumo gozo. Lo primero es que la prueba debemos considerarla con sumo gozo. Es cierto que la prueba en sí, así como la buena educación, no producen gozo en el momento. Lo que yo les contaba. Hasta me puse a llorar mientras yo le estaba relatando la historia porque no me producía gozo. Pero acá el apóstol Santiago le está diciendo a los judíos que estaban esparcidos, le dice que tengan por sumo gozo. No por un gozo y medio, no por un poquito de gozo, sino por sumo gozo. Por un gozo completo, por un gozo cabal.
Entonces el apóstol le está diciendo que si él le está relatando que se puede vivir una prueba con sumo gozo, es porque él también la vivió, es porque él también la pasó, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que ser reales de lo que estamos viviendo para poder transmitírselo a los demás. Amén. Entonces le dice, no produce gozo en el momento de sufrirla. Más tarde, sin embargo, cuando el pleno fruto de la prueba ha sido obtenido, el gozo es la marca primordial de la experiencia. Santiago no dice que debemos considerar las pruebas como con gozo ni con algo de gozo, sino con sumo gozo. Es decir, un gozo pleno, un gozo completo, un gozo entero. Mire, escuche esto. Gozo no es el deleite, ni felicidad, ni placer, ni entusiasmo, ni júbilo, ni risa. Eso que nosotros pensamos que es gozo, no es gozo. Dice, gozo es un profundo sentimiento de la aprobación de nuestro actuar por parte de Dios, una seguridad de saberse en los caminos y en la voluntad de Dios, más allá de todo dolor humano que pueda estar experimentando. Por eso, en medio de diversas pruebas, el cristiano fiel puede tener aún sumo gozo. ¿Me entiende? O sea, la prueba en sí, el gozo, no es una satisfacción momentánea. No es una alegría momentánea, sino que es algo permanente. Es la aprobación de la prueba que el Señor me está dando, que yo la estoy aceptando con gozo. Eso es lo que está describiendo el gozo. El sumo gozo es que yo acepté con gozo la prueba que el Señor me mandó. Es que yo la acepté con sumo gozo, es que yo no estoy discutiendo nada, es que yo no le voy a reclamar nada al Señor porque lo voy a tomar con sumo gozo. Porque sé que eso es lo que me va a hacer que yo me permanezca firme, que yo esté firme. Amén. Otro de los frutos que produce es la paciencia. ¿Cuántos somos impacientes? Yo levanto mi mano. Chuta, que somos impacientes. Y por ser impaciente también tomé una mala decisión y pagué las consecuencias de ese error. Por eso esa no fue una prueba, fue una consecuencia de una mala decisión. Por mi impaciencia. Entonces dice, la segunda apreciación de Santiago es que las pruebas en nosotros producen paciencia. Evidentemente, esta sucesión de conceptos, prueba, paciencia, carácter y esperanza, era común entre los primeros cristianos. Mire, la frase, la prueba de vuestra fe, no se refiere al proceso en el cual la fe es probada, sino el resultado a la parte probada. Porque el Señor, cuando usted lo prueba, muchas veces prueba parte de usted. Prueba su economía, prueba su fidelidad, prueba su lealtad, prueba su fe, prueba su amor para el Señor. Entonces dice, no se refiere al proceso en el cual la fe es probada, sino el resultado a la parte probada, al residuo probado de vuestra fe. Así como el oro se prueba en el fuego y la parte probada del oro purificado que queda, y la parte probada en el fuego y la parte probada del oro es lo que queda. Así también la fe es probada por las pruebas, produce un residuo, una parte probada que es lo que produce la paciencia. Cuando nuestra fe es probada, cuando ese residuo de fe es probado, viene la paciencia. Es aprobada la paciencia. Santiago reconoce el elemento genuino de la fe que queda purificada por las pruebas. Aquella persona que pueda mantenerse firme en medio de ella en sí mismo tendrá una parte aprobada. ¿Y sabe lo que viene después? Un eterno peso de gloria. Cuando usted es probado, lo que viene sobre sus hombros es un eterno peso de gloria. Por eso la gloria de Dios cuesta. Por eso si usted le pide presencia al Señor, si usted le pide, Señor, quiero tu gloria, le va a costar. Y le va a costar lágrimas, y le va a costar sufrimiento. Porque la prueba quiere producir en usted ese peso de gloria. Eso es lo que la fe quiere probar en usted. Y mira lo que dice el apóstol Pablo. Por esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Quiere tener peso de gloria en su vida? Acepte las pruebas. Y si su vida no ha sido probada, pregunte por qué no ha sido probado por el Señor. Porque a veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien, el Señor no nos está probando. Pero el Evangelio, nosotros como cristianos vivimos de la prueba. Porque la prueba nos perfecciona,
La prueba nos endereza, la prueba nos hace crecer, la prueba nos hace subir de nivel, la prueba nos hace aprobar un curso. Y si usted no está pasando prueba, tenemos que analizarlo. Y quizás hasta decirle, Señor, mándame una prueba para poder ser aprobada por ti, para poder recibir ese peso de gloria que decía el apóstol Pablo, para poder recibir ese peso de gloria que tanto anhelamos. Porque los días jueves nosotros oramos, ¿cierto?, por la llenura del Espíritu Santo. Y oramos y nos desgastamos, pero eso produce un peso de gloria. Y atrás de eso viene sufrimiento, viene llanto. Tenemos que pasar tiempo con el Señor. Y durante la prueba, durante el proceso, por eso la palabra proceso, procesar, usted es procesado. Y a veces ese proceso duele. Por eso mi madre cuando estaba con cáncer decía, quiero una sonrisa cuando todo va mal. Cuando le estaban diciendo que se iba a morir, ella cantaba. Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, ¿qué es lo que estaban haciendo ellos? Estaban adorando a su Señor. ¿Qué es lo que hace usted? ¿Qué es lo que hago yo cuando estoy pasando una prueba? Tenemos que estar acá adorando al Señor. No tomar la actitud de irnos. Porque cuando no hemos entendido, cuando no hemos madurado y pasamos por una prueba, nuestra actitud primera es irnos. Y si usted se va, no va a poder aprobar, no va a poder pasar de curso. Entonces pase la prueba acá, pase la prueba con nosotros. La tercera apreciación de Santiago en cuanto a las pruebas es que conducen a la perfección cristiana. Cuando la paciencia tiene su obra completa, el cristiano llega a ser completo y cabal, no quedando atrás nada. Mire, la palabra completo, teleios, tiene al menos 3 traducciones, que significa completo, perfecto y maduro. De eso está hablando el apóstol Santiago en su carta. Quiero que sean perfectos, completos y maduros. Quiero que cuando llegue la prueba, que sean perfectos, completos y maduros. Que la podamos tomar con perfección, que seamos completos y que seamos maduros para recibir la prueba. Para dar más énfasis a ese estado completo, Santiago agrega y cabales. La palabra cabales, holoclero, significa entero, completo en todas sus partes. El que no le falta nada, algo consumado, que no tiene falta ni defecto. Así como se requería, todo cristiano maduro debe anhelar la perfección cristiana. Usted tiene que anhelar ser perfecto ante los ojos del Señor. Nosotros tenemos que anhelar ser maduro ante los ojos del Señor. Que los frutos, así como decía un hermano el otro día en el estudio, hay algunos frutos que están inmaduros. Y nos reíamos y lo tirábamos como talla. Esos frutos tienen que madurar. Y en este tiempo es necesario que esos frutos maduren. Porque usted tiene los 9 frutos dentro de usted y usted los tiene que madurar. Tiene que madurar el gozo, tiene que madurar la paciencia, el amor, la mansedumbre, la fe, la templanza, el amor. Entonces, Santiago le está diciendo y que sean cabales, que sean completos, que no falte nada. Y ahí más adelante decía, pero si va a pedir sabiduría, pídala con fe, no dudando nada. Porque cuando dudamos, la obra no se completa. Y el apóstol Santiago hace la comparación a las olas del mar. Y yo me acuerdo hace años atrás cuando prediqué el apóstol Pablo, cuando estaba en el barco y venía un eurociclón, que esa palabra me quedó marcada a mí. Y le busqué el significado, y eurociclón era una tormenta que azotaba por todos lados. Cuando viene esa tormenta que te azota por todos lados y tu barco se te mueve de allá para acá, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que te mantengas firme, que seas completo y que sea cabal. Que nada ni nadie lo saque del propósito que Dios tiene para su vida. Y aunque suene repetitivo, Dios tiene propósitos para su vida. Y es necesario, en esos propósitos vamos a pasar por pruebas. Así como decía, el oro, para que llegue a sus manos, tiene que ser procesado. Y esa parte procesada, esa parte que sacó todo lo malo, es lo que usted tiene en sus manos. La fe es lo mismo. La fe tiene que ser procesada. Y esa fe, cuando es procesada, cuando he sacado todo lo malo, es la fe que usted hoy día tiene. Es la fe la que hace que usted declare cosas que no ve como si fuesen. Es la fe que usted declara lo que aquello que no está viendo, que usted sabe que Dios lo va a cumplir. Amén. Porque la palabra dice, sin fe es imposible agradar al Señor. Amén.
Y eso nosotros de repente lo sabemos de memoria. Sí, yo me sé un versículo de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, creo que. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que le... Y lo sabemos de memoria. Pero la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, 1. Y hay textos que no sabemos de memoria. Pero ¿cuántos de esos textos los llevamos realmente a nuestra vida? ¿Cuántos de esos textos son reales en nuestra vida? Es pues la certeza, la fe, la certeza de lo que yo espero y la convicción de lo que aún no he visto. Tengo mi fe madura en este tiempo. El Señor ha procesado mi paciencia. El Señor ha procesado que yo tenga un sumo gozo. Es bueno estar en pruebas. Es bueno estar en pruebas. Aunque uno la prueba no la ve como algo fácil de llevar. Pero muchas veces el pastor nos ha contado, nos ha dicho que la prueba es una oportunidad para usted. La prueba es su oportunidad para que el Señor deposite ese peso de gloria que le prometió. Cuando entendemos cómo son las cosas, cuál es el objetivo, por qué Dios no nos quita aquello que nos aflige, entonces todo tiene un color distinto. Y aunque el sufrimiento sea algo que debamos seguir pasando, lo debemos hacer con sumo gozo. Por último, los hermanos en aquel tiempo no se daban cuenta de que mantenerse firme en la fe sería necesario para que la palabra se consolidara y extendiera. De tal manera que si usted y yo tenemos la posibilidad hoy día de ser salvos, a través de esta palabra, usted y yo hoy día tenemos esa posibilidad de ser salvos. Algo que necesitamos saber es que su sufrimiento tiene un propósito, que va más allá de nuestra propia vida, aunque ahora quizás no lo entendamos. Si usted está sufriendo, si usted está pasando una prueba, esa prueba, ese sufrimiento tiene un propósito. Y aunque ahora usted no lo entienda, aunque ahora quizá usted cuestione, aunque ahora quizá usted le reclame al Señor, al final del camino, al final de la prueba, usted va a ver todo consumado. Y va a mirar hacia atrás y va a decir: Señor, me costó, me caí, me quise desviar del camino, erré, desvié mi mirada, pero acá estoy, con los zapatos quizás todos sucios, con las rodillas quizás todas manchadas, con las manos quizás todas sucias, con la cara toda sudada, pero pasé la prueba. Y el Señor, ¿qué es lo que le va a decir? Toma, ahí está el peso de gloria para ti. Ahí está el peso de gloria. Creciste, pasaste de curso, pasaste de nivel. Y en medio de la prueba y en medio del dolor, Dios está con usted. Dios va al lado suyo. Dios le va cargando. Dios va con usted. Y no crea que las pruebas para mi vida se terminaron. Pasado el tiempo, ustedes saben que yo tuve un accidente en el pie. Algo que iba a ser algo súper normal, súper no rutinario. Me duró 7 meses. Pero ¿sabe qué? Cuando yo tuve el accidente en el pie y yo estaba en la H, después me llevaron al hospital del trabajador de urgencia porque no sabían lo que era. En ese tiempo mi papá estaba vivo igual, mi papá desesperado. Y yo en la mañana me había enojado con el Leo. Entonces yo lo único que anhelaba era ver a mi esposo. Y yo me trasladaban de un lado para otro y andaba para allá, para acá. Y esto era así como una película de amor cuando a mí me bajan de la ambulancia. Porque yo estaba en Lampa y me llevaron de urgencia al hospital del trabajador. Yo no sé cómo él se enteró que yo estaba allá. Cuando abren la puerta de la ambulancia, adivinen a quién veo. A mi esposo. Y ahí se me quitó el enojo. Yo lo único que lo miraba era con ojos de amor y pensando en mi hija, porque yo ya tenía a mi hija. Entonces me ponen la bota y yo asustada también, no sabía lo que pasaba. Y me llevan a la casa en la ambulancia. Y al rato llega mi hermano, el bonito que yo les decía, el que era encachadito. Llegó y llega llorando. Me dice: hermana, me dice, ¿no sabes lo que me pasó? Y le digo: ¿qué te pasó? Me dijo: yo venía soplado por las calles de Santiago, venía pasándome semáforo, esto. Justo me da un semáforo rojo y se me acerca un caballero, una persona vendiendo helado. Y le dice: ¿por qué te apuras tanto? Si yo estoy cuidando a mi hija.
se da cuenta que todo lo que pasamos está en los propósitos del Señor. Que aunque yo me haya desviado muchas veces del camino, yo estoy en los propósitos del Señor y el Señor me cuida como la niña de sus ojos. Y si usted se desvió por un tiempo y hoy está de vuelta, es porque Dios la ha cuidado como a la niña o al niño de sus ojos. Y nada ni nadie va a arruinar los propósitos que el Señor tiene para su vida. Aunque el diablo nos haya azotado. Porque muchas veces también nos azotan. Porque Dios permite también, acuérdese que Job, cuando el diablo se le presenta al Señor, Dios le dice, probaste el corazón de mi siervo Job. Y Dios permitió todo lo que le pasó a Job. Pero ¿qué es lo que encontró en Job? Un corazón intachable. Alguien que no renegó. Alguien que su esposa le decía, reniega de tu Dios. Pero él no lo hacía, él cerró su boca. Y solamente esperó en el Señor. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que esperar. Espera en el Señor. Espera en el Señor, porque el Señor lo va a hacer. El Señor no es un Dios mentiroso, Dios lo va a hacer. Mire, y para finalizar, quiero que vaya conmigo al libro de Isaías. Isaías 43. Yo no sé, esto de repente suena repetitivo. Muchas veces nosotros como iglesia no sabemos qué es lo que usted puede estar pasando porque tenemos la costumbre de no decir cuando estamos pasando un problema. Isaías capítulo 43. Mire, escuche esto. Y si usted hoy día está pasando por una prueba, si hoy día usted está pasando por una dificultad, dice el versículo 1, ahora, así dice Jehová, creador tuyo de Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse por nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. ¿Qué es lo que le está diciendo Jehová aquí? Que aunque usted pase por las aguas, no se va a ahogar porque el Señor va con usted. Que aunque usted pase por el fuego, no se va a quemar porque el Señor está con usted. Que aunque usted pase por la prueba, no se va a desviar porque el Señor está con usted. No cometa los errores que cometí yo. Y se lo digo de corazón. Porque la vuelta de ahora me costó lágrimas. Este regreso a casa me costó lágrimas. Y si bien yo no me desvié tanto del camino, pero me costó sufrimiento. Por hacer las cosas mal. Por querer pasar una prueba sola, lejos de la mano del Señor. Por querer soltarme del Señor sabiendo que yo soy propiedad del Padre y que usted es propiedad del Señor. Entonces cuando usted pase por una prueba, por una dificultad, lea Isaías 43. Aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Porque yo soy tu creador. Yo te he escogido. Eres de mi propiedad. Póngase de pie. Póngase de pie. Mire, yo le voy a pedir que cierre sus ojos un segundo. Si no se sabe esta alabanza, escúchela.